así inicio a esta segunda mesa con el tema la elección popular de juezas y jueces, modelos comparadas de designación. Agradezco a los coordinadores, a César Astudillo y José Antonio Estrada por su invitación a moderar, a facilitar este diálogo. El objetivo pues es ahondar desde una perspectiva comparada sobre esta opción, ¿no?, de elección popular de los jueces. Van a ver que se van a referir principalmente a dos experiencias concretas, Bolivia y Estados Unidos, como para intentar ahondar en las características más distintivas de este modelo, su evolución y en contraste con otros sistemas. Bien, pues la dinámica ustedes ya la saben. Cada persona ponente tendrá dentro de 15, máximo 20 minutos para su exposición, después de lo cual pues vamos a abrir la opción de preguntas con nuestro público. Saludo a quienes están en este auditorio, obviamente a mis compañeros de mesa y también a quienes nos siguen en las redes sociales. Siéntanse libres de formular sus preguntas que serán retomadas en este debate. Pues bien, voy a presentar a los tres ponentes que componen esta mesa, seguido para después darles en ese mismo orden la palabra. En primer lugar, nos acompaña en esta mesa, mucho gusto, a José Antonio Estrada Marún. Él es doctor y maestro en Derecho Público por la Universidad Carlos III de Madrid. También tiene un diplomado en Ciencia Política y Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en España. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato. Y bueno, actualmente es secretario académico de la Academia Interamericana de Derechos Humanos. También está con nosotros, vía Zoom, ya lo decía César, Jorge Madrazo Cuéllar. Él fue director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta casa de estudio y profesor de distintas materias como Derecho Constitucional y Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de esta máxima casa de estudios. También fue Procurador General de la República y presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Actualmente es titular del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM Seattle. Y también está con nosotros José Antonio Rivera Santibáñez. Él es doctor en Derecho Constitucional y Administrativo por la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz y magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Simón Bolívar. Él también es catedrático de distintas materias en la Facultad de Ciencias Jurídicas y bueno, también fue magistrado del Tribunal Constitucional de Bolivia, además de ser autor de diversas obras. Pues sin más, vamos a comenzar este diálogo con la participación de José Antonio. José Antonio, a ti el micrófono. Muchas gracias, doctora. Muy buenos días. Qué gusto saludarles, bienvenidos, bienvenidas a esta segunda mesa de este seminario que estamos celebrando en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Quiero agradecer la presencia de quienes están aquí en la sede y quienes nos acompañan también en las redes sociales, en las distintas plataformas a distancia. Saludar también y dar mi reconocimiento a los integrantes de la mesa, al doctor Jorge Madrazo y al doctor José Antonio Rivera Santibáñez, que como podrán escuchar de sus currículums y seguramente les conocen, bueno, pues son grandes autoridades en la materia, con lo cual pues me aprecio mucho de estar compartiendo esta mesa con ustedes. También agradecer a la moderación de la doctora Guadalupe Salmorán, muchas gracias, muy amable. Bien, pues mi participación en esta segunda mesa tiene un objetivo panorámico, un objetivo contextual para poner algunas premisas que van a servir o espero que sirvan para la participación de los dos ponentes que van a tratar la elección de jueces con carácter popular en dos experiencias constitucionales muy puntuales, ¿no? Como ya han dicho, Bolivia y en Estados Unidos. Mi intervención es decía yo, contextual, porque quiero referirles un marco más amplio donde hemos hecho un estudio, César Astudillo y yo, que me acompaña aquí. Hace tiempo nos habíamos planteado la necesidad de determinar y explorar en varios países cómo era que se designaban a los órganos vértice de la justicia constitucional
porque veíamos bastantes problemas en el seno nacional y seguíamos viendo problemas ahí donde íbamos estudiando otras experiencias constitucionales. Entonces, pues nos armamos de valor y dijimos, vamos a echarnos un clavado a un buen número de experiencias constitucionales, y así emprendimos un estudio de 49 países. Obviamente pues no es una experiencia mundial, ¿no? El mundo es mucho más amplio, pero bueno, 49 también fue un esfuerzo importante. A lo mejor podemos seguir, César, sumando este número, pero ese fue un estudio que hicimos y que a la postre salió publicado en el libro que tenemos aquí, de nombramientos de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la editorial Porrúa, con la colección de Derecho Procesal Constitucional que dirige Eduardo Ferrer MacGregor. Y bueno, pues aquí está publicado. ¿Qué quiero comentar a nivel general? Algunos hallazgos que hemos encontrado de esta exploración, de estas experiencias constitucionales, y en ese sentido, pues esos hallazgos podemos decir que al explorar todas estas experiencias hemos detectado algunas líneas generales de aplicación y que pueden servir, ya digo, de base para las experiencias más puntuales. En primer lugar, lo primero que vimos es que en el mundo, en estas 49 experiencias, hay por lo menos 2 modelos de referencia en la que cada país va adecuando sus circunstancias, pero es verdad que se inspiran en 2 grandes modelos de referencia. Uno es uno que le hemos denominado, César y yo, un modelo de acto compuesto, ahí donde para designar a alguien pues se requiere del consenso, del acuerdo de 2 o más órganos del Estado, de 2 o más instituciones. Un caso paradigmático pues puede ser cómo se eligen a los integrantes del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que es, como sabemos, pues con una propuesta que hace el Poder Ejecutivo y una aprobación, consenso, consentimiento del Senado, ¿no? Se requiere la participación de estos 2 órganos para formar el acto selectivo. Ese es un gran modelo que ha irradiado bastante influencia. En ese modelo pues nos inscribimos nosotros también. En México pues ahí nos inscribimos en ese lado. Argentina, Brasil, Rusia, en fin, hay muchos países que se incardinan en ese polo, ¿no? Hay otro modelo más pues resultado de la Segunda Guerra Mundial, de la experiencia también de los forjadores de la justicia constitucional, entre ellos pues fundamentalmente las recomendaciones de Hans Kelsen, y es un modelo que hemos llamado como un modelo de designación directa, es decir, ahí no se requiere un consenso de 2 órganos del Estado, sino que visto desde un punto de vista orgánico, es una sola institución la que procede a designar las magistraturas constitucionales. Lo vimos en la mesa pasada, por ejemplo, cuando hablaban de Italia, cuando hablaban de España, pues como en España pues hay 2 magistraturas constitucionales que elige el Consejo General del Poder Judicial, pues es el Consejo General del Poder Judicial como órgano que hace las designaciones directas, sin hacer un acuerdo con otras instituciones. Quizá al interior seguramente hay juegos de acuerdos, hay dinámicas, pero a nivel orgánico pues sí, ellos directamente llevan a la silla de la magistratura constitucional a la persona elegida. Veíamos en el caso italiano como 5 integrantes de la Corte Constitucional son elegidos por el presidente de la República, ¿verdad? Como un acto sustancial del presidente de la República, que no dudamos que al interior y en su grupo pues pueda haber otros consensos, otros acuerdos, pero como digo, formalmente sí es esa institución la que hace la designación y por eso a esa le hemos llamado designación directa. Ahora, que esto es en cuanto a una idea de clasificación para tratar de organizar el mundo de información que implica estudiar los modelos de designación. ¿Qué más hemos encontrado en este mundillo? Bueno, pues hemos encontrado que prácticamente en todos lados las fuerzas políticas siempre intentan influir en la designación de estas personas. En todos lados, en todos lados. Parece que es un mal endémico, es un mal de la humanidad.
Rousseau, Montesquieu, John Locke, ya todos nos decían que la persona humana pues nos gusta el poder, no nos gusta cederlo, no nos gusta compartirlo, y una vez que lo tenemos no lo queremos soltar y abusamos, ¿no? Parece que estas enseñanzas se ven reflejadas pues aquí también, justamente al momento de determinar estos altos cargos del Estado, estos altos cargos judiciales, por parte de las fuerzas políticas. Es un tema general, en unos lados se ve más que otros, en unos lados el influjo está más claro que en otros, pero en realidad esto es algo que observamos. Y claro, pues también cada país lo que intenta hacer es que por vía de su contexto, de su consolidación institucional, del juego de fuerzas políticas, de sus posibilidades, de su tradición jurídica, en fin, convergen aquí muchos elementos, pues van haciendo su modelo, lo van tratando de adaptar a sus circunstancias, y claro, dentro de esa adaptación y esa confección del modelo, lo que está detrás pues es evitar la concentración del poder, evitar esta manipulación de los órganos políticos. Se intenta, ¿verdad? No quiere decir que se logre, pero se intenta poner las cortapisas, las confecciones institucionales adecuadas para evitar en lo más posible todo esto. Y también el otro vector que se ve que incide es pues que ese órgano sea lo suficiente fuerte en términos de legitimidad democrática en ese contexto institucional para reforzar los grandes cometidos institucionales que tiene en el país. Así que esa es una de las cuestiones que hemos estado observando. También dicho de un modo más positivo, porque he estado hablando de cuestiones de áreas de oportunidad y estoy viendo aquí la cara de los presentes y veo que es como una cara de desesperanza, pero viéndolo desde un punto de vista positivo, también podemos ver en que los modelos que se van confeccionando en los diversos países pues también tienen un potencial de funcionar bien. Digo potencial porque todo está en el modo en que las instituciones, en que las fuerzas políticas operan esas reglas con las que tienen. Entonces, ese sería el sentido positivo, que los modelos que vemos en esa riqueza que hay, pues sí pueden funcionar, tienen ese potencial, pero pues vemos que la realidad es adversa, vemos que no es así, que siempre hay trabas, que siempre hay problemas, como todo en la vida, y claro, pues esto se evitaría si a cambio de eso tendríamos, como bien lo ha dicho el profesor Aragón, la lealtad constitucional, que los partidos, que las fuerzas políticas lo hagan bien, Es más, incluso, a lo mejor me estoy adelantando, pero creo que incluso algún modelo electivo popular, si se hace con lealtad constitucional, creo que también podría dar resultados. Pero bueno, ya he dicho que la realidad muestra la contrariedad de esto. Sería muy ingenuo también pensar esto, por lo que no me perfilo por la designación popular de integrantes de la magistratura constitucional y en general del Poder Judicial. Ya lo diré un poco más adelante. Ahora, sobre este estudio que realizamos, notamos claramente que la opción de elegir a los integrantes de la judicatura por voto popular casi no se usa, e incluso pues es desaconsejado utilizarlo. Hay muchas maneras de hacerlo, de hacer este sistema de designación, pero sí que el voto popular es la menos utilizada. Incluso hablando de órganos cumbre, órganos vértice de la justicia constitucional, pues podríamos hablar de una experiencia puntual que es Bolivia, que ya nos platicará el doctor Santibáñez, y que no me voy a meter en ese tema, pero que esa podría ser una de las opciones más claras, al menos para observarlas y ver cómo les está yendo. Quizá hay otro caso, por ejemplo, para elegir el Tribunal Constitucional del Principado de Liechtenstein, donde sí que está previsto la elección popular, pero de una manera para desbloquear el procedimiento ordinario. El procedimiento ordinario es un acto compuesto porque se conforma por la nominación que hace un órgano que preside el príncipe
príncipe y otros integrantes parlamentarios hacen como una especie de comisión mixta y le lanza las recomendaciones al Parlamento de Liechtenstein. Y si en 4 semanas, o sea, si el Parlamento rechaza estas propuestas y luego en 4 semanas, así lo dice la Constitución, no se logra una nueva propuesta o no se logra el nuevo acuerdo, como medida de desbloqueo, el Parlamento puede hacer su propuesta y convocar a las elecciones. Ese es un modelo también, digamos, de tribunal constitucional, de órgano vértice de la justicia constitucional, pero es una medida de desbloqueo ante un procedimiento ordinario de designación de acto compuesto, como lo he dicho. No les puedo dar más antecedentes sobre porque no tengo noticia que haya sucedido. Realmente, viendo de por sí hay el funcionamiento del Principado tiene cierto hermetismo, pero haciendo las investigaciones se detecta que regularmente el príncipe tiene gran influjo en el gobierno del Principado y no suelen rechazar las recomendaciones que vienen avaladas por él. Entonces no se ha puesto en marcha este proceso, ¿verdad? Está como medida de desbloqueo, pero no se ha utilizado por el influjo bastante que tiene el príncipe. Entonces no tendríamos muchos elementos que pensar de ahí, más allá de que, bueno, pues si en el caso de que se fuera una elección, pensemos que el país tiene unos 40,000 habitantes, quizá el padrón electoral, según como han votado ahí para algunas elecciones, 20,000 son los integrantes de… Entonces, pues son elecciones que podrían tener no tanta complejidad como un país como el nuestro, más grande, en fin, eso también habría que considerarlo. Y considerar también que si se llegan a hacer esas elecciones se pide la mayoría absoluta de votos, no a veces la mayoría simple, como he visto en otras experiencias constitucionales que valdría. Aquí sería la mayoría absoluta. Ahora, con independencia de lo que nos van a contar nuestros dos ponentes, pues hay algunos elementos en materia de Estados Unidos y de Bolivia que al momento de estudiarlos vimos algunas cuestiones que muestran cómo la puesta en marcha de esos procesos nos hacen ver que hay bastantes riesgos, que hay incluso algunos resultados que no son totalmente satisfactorios. Por ejemplo, que a veces pues gana el voto nulo o no hay tanta participación social, lo cual pues va dando algunos ingredientes. También, por ejemplo, esto concretamente en Bolivia hemos visto esto. En Estados Unidos, que como ya decimos, se trata de elegir algunos jueces así, de tribunales supremos, de jueces locales. No estamos hablando de la elección de los integrantes del Tribunal Supremo, esto solo es a nivel local que eligen, que tienen esas opciones de elección judicial de jueces. Vemos ahí cómo hay enormes cantidades de dinero para la campaña que se llegan a recabar por parte de los jueces y que se están planteando cuestiones de regresar a modelos de designación por la gran cantidad de dinero que se maneja, pero no es tanto por el dinero, sino por los compromisos que se pueden llegar a adquirir de esos modos de financiar las campañas, compromisos que se llegan a ver con los usuarios del sistema principales, que a veces son de grandes despachos de abogados y de abogadas, consorcios, compañías de seguros, grandes sindicatos, fuerzas políticas. Sí que se puede ver ese tema planteado y problematizado en Estados Unidos. Y bueno, pues otro asunto es que, y platicado también con personas que han participado en la elección en Bolivia, nos han relatado que de facto lo que sucede es que si se vuelve un influjo determinante la fuerza política mayoritaria o alguna organización sindical que con cierto influjo en la región, es decir, que llega un punto en que hay que hacer campaña, en que más allá del proceso como se venga a organizar, más allá de las salvaguardas que le podamos poner al inicio, si hubiera una preselección, incluso si un comité analiza meritocráticamente a las personas y las lanza al proceso electoral,
más allá de todo eso, pongamos el punto de atención en el proceso electoral y lo que implica. Y aquí básicamente pues podemos pensar en que todas las críticas o los vicios o las áreas de oportunidad que nosotros vemos en el mundo de la política se trasladan automáticamente al mundo judicial. ¿Por qué? Pues por cómo funciona el asunto, ¿no? En la medida que vas a necesitar promover tu nombre, digo, más allá que esté prohibida la campaña y que esté prohibido el financiamiento público o el privado, según se regule, pero llega el punto fino donde hay que hacer campaña, donde hay que promover tu nombre, y para hacerlo no puedes hacerlo solo. Necesitas acudir a alguien, necesitas llenarte de un equipo. Ese equipo tiene que ser pues lo suficientemente amplio, eficaz, y con eso vas perdiendo cierto control del dominio de la situación, cuando ya son más grupos. Y luego, bueno, pues tienes que ir buscando apoyos, haciendo algunos compromisos, ir a contar algo, porque es el modo en el que funciona el que ciertos grupos te puedan apoyar. Es decir, hay que ir allá afuera. Y como he dicho a veces, pues allá afuera está todo lo bueno y está todo lo malo. Y ahí hay que ir a platicar, a consensuar, a hacer acuerdos, y todo eso pues requiere dinero. Entonces requiere dinero propio o a través de un comité o a través de cómo lo puedas conseguir, pero todo eso va generando una cuestión de compromisos necesariamente que te pueden colocar a la postre, llegando al cargo, en algunas presiones que no debieran estar. Entonces, analizando esta panorámica, pues vemos que ciertamente en todos lados hay problemas, que no hay modelo ideal, no hay modelo libre de problemas, todos los tienen, están relacionados con la política, con el control del poder. Quizá es mejor buscar elementos institucionales y ponerle salvaguardas a esos procesos de designación, porque si ya esos tienen sus problemas que tienen que ver con la politización, pero con los diseños institucionales algo se puede hacer, pero de plano dejarlo a la elección me parece que es un servicio menos, es un riesgo adicional, está más difícil ponerle frenos ahí, con lo cual con estos resultados pues parece desaconsejado. Los resultados no se ven óptimos, y con lo cual pues parecería que no vale la pena correr el riesgo. Así que bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José Antonio, por tu participación. Creo que has puesto sobre la mesa varios elementos, varias piezas con las cuales seguir la discusión. Ya lo decían desde la mesa anterior, no hay ningún modelo ideal, todos tienen sus claroscuros. Ahora vamos a escuchar la participación de Jorge Madrazo, que está conectado desde Zoom. Un saludo. Muy buenos días, tardes o noches, según el uso horario. Le agradezco mucho a los organizadores esta invitación para proponer algunas modestas reflexiones ante tan selecta audiencia sobre la forma de selección de los jueces en los Estados Unidos. Este es un tema controvertido, polémico. Yo diría que tiene unos 235 años de que se inició, prácticamente paralelo al proceso de ratificación de la Constitución de 1787. Como ya se ha dicho aquí, el control de constitucionalidad en los Estados Unidos es un control difuso. Es decir, cualquier juez local o federal puede hacer interpretación constitucional. Sin embargo, las resoluciones de las Cortes Supremas de los estados pueden volverse de la competencia de la Corte Suprema de Justicia si la decisión se basó, desde luego, en la aplicación de una ley federal. Hay que tener en cuenta que la Corte Suprema recibe anualmente unos 7,000 writs of certiorari, es decir, peticiones de revisión, judicial review, de los cuales solamente cada año la Corte acepta conocer de unos 80. Para ello hay un comité formado por 4 justicias,
como se conocen a los jueces federales, a los jueces supremos, 4 justicias resuelven qué casos va a aceptar la Corte para cada periodo anual. De manera que la inmensa mayoría de los casos, lo que se resuelve es el stare decisis, es decir, estar a lo que ya se ha resuelto por otro tribunal inferior. Los constituyentes de Filadelfia se ocuparon realmente poco de la organización del Poder Judicial, y no es que no supieran. Hay que recordar que de los 55 constituyentes de Filadelfia, 33 eran juristas y muchos de ellos egresados del London Temple. Pero la Asamblea había gastado una gran parte de sus energías en poner las bases, fíjense bien, del Estado federal, por si fuera poco, y del sistema presidencial para completar. De manera que dejaron en el Congreso ordinario todo lo que tenía que ver con la regulación del órgano federal, salvo el señalamiento de una jurisdicción de origen y 2 garantías judiciales. Garantías judiciales como las denominaba el maestro Fix, las denomina el maestro Fixamudio, que operan en beneficio de la imparcialidad, de la libertad y la independencia de los jueces. Así que en el artículo 3, que si ustedes ven es comparativamente muy pequeño con el artículo 1 y 2 que regula al Congreso y al presidente, en el artículo 3 aparecen estas garantías. Además de que en la cláusula segunda, no en la tercera, sino en la segunda, donde está la cláusula de nombramientos, se establece cómo ha de nombrarse a los jueces federales, no solamente a las justicias de la Corte Suprema, sino a una gran variedad de jueces. Déjenme contarles que estas justicias, y esa es la parte que más se critica y se polemiza, pueden estar en ejercicio de su cargo, como dice la Constitución, a menos de que 1, se mueran, pues ni modo, 2, se jubilen, o 3, proceda contra ellos el juicio político, o como se llama en Estados Unidos, el impeachment. Debo decir a ustedes que en estos 235 años de vigencia constitucional, ningún justicia de la Corte Suprema ha sido separado de su cargo por impeachment. Pero los únicos impeachment que han procedido, en donde hay una sentencia del Senado, en 8 casos, los 8 han sido de jueces federales. Hoy en día está protegido el salario de los jueces, fundamentalmente de los justicias de la Corte. Una cláusula constitucional del artículo 3 establece que su sueldo no podrá reducirse mientras estén en ejercicio de su cargo. Hoy día, un juez de distrito gana al año $232,000. Un juez de circuito de apelación gana $246,000. Un justicia asociado gana $285,000. Y el Chief Justice, el presidente de la Corte, gana $298,500. Desde luego que multiplicados por 17.10, que es más o menos el tipo de cambio hoy, son muchísimos pesos, desde luego. Pero cualquiera de los 9 justicias, si trabajara en uno de los mega firms, de los grandes despachos de abogados de los Estados Unidos, podría ganar al año 2 o 3 veces más de lo que ganan por ser justicias de la Corte. Es decir, no están ahí por el salario, sino están ahí por una reputación y muchas veces por un impulso político al cual me voy a referir un poco más adelante. También es importante referir que no hay ninguna disposición de la Constitución, en ningún lado, que establezca cuáles son los requisitos para ser juez federal, de esos jueces del artículo 3. Hoy en día, un sector importante de la doctrina en Estados Unidos se duele precisamente de la naturaleza vitalicia de los jueces y de lo difícil que es cambiar esta garantía en una constitución que dicen
es una constitución congelada del siglo XVIII. Y por el artículo 5º constitucional es prácticamente irreformable. Los jueces que regula el artículo 3º, además de los justicias, que son 9, son los jueces de distrito, los jueces de apelación, que son 13, los jueces de distrito son 94. En total, los jueces del artículo 3º son 890. Es decir, la facultad del presidente para nombrar con la aprobación del Senado a los jueces no va solamente sobre los 9 justicias de la Corte, sino va sobre 890 cargos judiciales. Para darse una idea de lo importante que es esta función del Ejecutivo, vale la pena mencionar que apenas el día 6 de este mes que está terminando, el 6 de febrero, el Senado, el Comité Judicial y luego el Senado en pleno, confirmó a 177 jueces del artículo 3º. Entre ellos, una justicia de la Corte Suprema, Ketanji Brown Jackson, la única que ha podido nombrar hasta ahora el presidente Biden, y creo que esto va a terminar así. Por cierto, es la primera justicia negra, mujer, en la historia de los Estados Unidos. Además, se nombraron a 40 jueces de apelación y a 134 jueces de distrito. Es decir, este último jalón del 6 de febrero implicó la ratificación del Senado de muchísimos jueces. Es el nombramiento más grande que se ha hecho desde 1981. El Comité Judicial del Senado invierte un tiempo muy considerable en la investigación de cada nominado. Y los debates, que son debates públicos, son de una gran intensidad. No se trata de una mera ratificación automática, sino de una investigación para confirmar las verdaderas intenciones del Ejecutivo. Por mucho tiempo, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha estado dividida entre los jueces llamados originalistas, que interpretan gramaticalmente la Constitución y consideran solo la intención original de los redactores, y los jueces llamados de la Constitución viva, o también conocidos como jueces activistas, que interpretan la Constitución considerando el cambio de las circunstancias y los avances de la civilización y la cultura. Estos se identifican con el liberalismo del Partido Demócrata, mientras que los originalistas se identifican plenamente con el sector conservador del Partido Republicano. Desde fines de los años 80, la actual Corte Suprema ha tenido una mayoría originalista, es decir, republicana. Actualmente, de los 9 justicias, 6 están identificados con el Partido Republicano. La elección, entonces, se ha vuelto una elección partidista, sobre todo por la intervención del Comité Judicial del Senado. Sabemos que un presidente republicano nominará a un candidato o candidata originalista y uno demócrata a un justicia activista. Lo anterior, desde luego, no es lo deseable. En la medida que se profundiza la diferencia entre los partidos políticos, que igualmente ahonda la división social, el proceso de designación es cada vez más partidista, con una secuela muy negativa. El Partido Republicano, por ejemplo, se opuso a que el presidente Obama pudiera nominar candidatos y prefirieron que por un buen tiempo la Corte Suprema funcionara con 8 de sus miembros y no con 9. En este ambiente le tocó a Donald Trump nominar y ver aprobados a 3 justicias de la Corte Suprema. A nivel de los estados, muchas de las normas y de las realidades son distintas, para bien y para mal. Desde 1832, los estados empezaron a volver su vista al sistema de elección popular de los jueces. Lo hizo primero Mississippi y al poco tiempo lo hizo Nueva York. Esto se dio en gran medida por el impulso de la corriente jacksoniana
sobre oír la voz del pueblo en todos lados. A partir de 1873 aparecieron las elecciones no partidistas en el estado de Illinois. Pero para 1861, 24 de los 50 estados ya tenían formas de elección popular de juzgadores. En general, podríamos decir que hay 4 grandes métodos para designar jueces estatales, jueces de cualquier nivel. A, la designación por un ejecutivo con la aprobación del legislativo y con un comité de selección o de asesoramiento o sin él. B, la elección de legislativos sin intervención de nadie, como sucede actualmente en Virginia. C, la elección popular, que puede ser partidista o no partidista. D, la elección por méritos. Desde luego que estas formas se presentan con una importante cantidad de combinaciones, como veremos adelante. No hay actualmente dos estados que tengan el mismo sistema. En 31 estados existe una comisión de planeación que auxilia al gobernador para escoger la nominación. En 4 estados se hace la nominación ante el Senado local sin una comisión de planeación. En Hawái y en Illinois, la mayoría de los jueces son nombrados por otros jueces. En 3 estados hay una elección partidista, es decir, que el candidato se inscribe como miembro o simpatizante de un partido político. En 17, la elección es no partidista, es decir, el candidato no aparece afiliado o miembro de un partido político. Actualmente, la designación por méritos es una tendencia clara. Este formato requiere de una comisión de nominaciones que revisa los méritos y las calificaciones de los posibles nominados y somete al gobernador una lista, y de esa lista el gobernador resuelve quién debe ser nominado. Aquí es relevante el saber cómo se integra la comisión de nominaciones. Puede ser confirmada solo por quien diga el gobernador, o por la barra de abogados, e incluso por las escuelas de derecho, mediante un sistema que incluya, desde luego, todas estas posibilidades. La elección o designación de un juez depende en gran medida de la visión o del concepto que se tenga de la tarea o responsabilidad jurisdiccional. A diferencia de un presidente, de un gobernador, de un diputado, de un senador, que representan al pueblo que los eligió, los jueces tienen una tarea no tienen una tarea de representación popular o política, y su función es interpretar y aplicar la ley, lo que es esencialmente una función técnico-jurídica y no una actividad política. A fin de que la anterior imagen no suene tan poco demócrata, algunos estados, en mi opinión con certeza, han combinado la designación con la elección. Esto supone que cuando se trata de la primera vez, el gobernador designa con o sin aprobación legislativa al juez, pero para ocupar el cargo de juez a partir de una segunda ocasión, es decir, una especie de reelección, el juez tiene que ir a una elección popular, tiene que hacer su campaña y tiene que recaudar fondos. Considerando solo la integración de las Cortes Supremas, no ya toda la judicatura, sino solamente las Cortes Supremas, encontramos 5 métodos y hasta 3 formas distintas de conformar el comité de asistencia. 1, elección popular no partidista. Es decir, la persona por elegir no se identifica con algún partido político. Y existe en Washington, Oregon, Idaho, Montana, South Dakota, Wisconsin, Nevada, Arkansas, Missouri, Georgia, Kentucky, Michigan y West Virginia. En total 13. La elección
partidaria. Es decir, el candidato en la boleta se suscribe como miembro o afiliado a un partido político. Aquí encontramos a Nuevo México, Texas, Luisiana, Alabama, North Carolina, Ohio y Pensilvania. 8. En tercer lugar, la designación por el gobernador. Lo encontramos en California, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey y Maine. Es decir, la elección del gobernador, de los miembros que forman el comité de asesora o el comité legislativo. Y, por último, la designación por la legislatura. Aquí sin intervención de nadie más, y ahí, como decíamos, está Virginia y South Carolina. En 21 estados hay un comité de asistencia que auxilia al gobernador o a la legislatura en la conformación de una lista y hace el escrutinio sobre la idoneidad y experiencia de candidatos. En Kansas, por ejemplo, el comité asesor es controlado por la barra de abogados. Con el método de asistencia con un comité nombrado por el gobernador se encuentran Arizona, Utah, Colorado, Idaho, Florida, Tennessee, Maryland, Delaware y Connecticut. Con un método de asistencia con un comité híbrido están Nebraska, Alaska, Wyoming, South Dakota, Indiana, Nueva York, Vermont y Hawái. La mayoría de los estados han evolucionado hacia los llamados sistemas híbridos, pero hay casos, como los de Virginia y South Carolina, en donde la legislatura nombra a todos o a una buena parte de los jueces. Parece haber una convicción de que las comisiones de méritos deben ser no partidistas y las fuentes de su conformación diversas. La lista que debe someterse a la instancia que formaliza la nominación debe ser una lista corta. El sistema que, además del comité de méritos o la nominación, envía al nominado para la ratificación de la legislatura, hoy parece el más avanzado. Es decir, propone el gobernador con el comité, se elige al juez y después esa nominación tiene que ir a la legislatura todavía para su ratificación. Cada uno de estos sistemas y de métodos tiene sus simpatizantes, pero también tiene sus detractores. Quienes tienen el mérito de la elección popular partidista, que creen en ella, piensan que el pueblo debe dejar sentir su voz y que se puede exigir fácilmente una rendición de cuentas. Creen en la conveniencia de comunicar fácilmente los valores y la ideología. Pero en contra, hay críticas sobre que un juez electo de esta manera se prestaría a el manipuleo de los grupos de interés que apoyaron su elección y, por tanto, a la manipulación judicial. Quienes no simpatizan con la elección no partidista piensan que de esa manera no se pueden atraer muchos fondos y las campañas se basan entonces en los temas calientes. Entonces hay que ver qué es lo que el juez opina sobre el aborto, sobre el matrimonio gay, sobre tantas cosas que están hoy, sobre migración, que están en el tapete de la discusión nacional. Quienes prefieren una elección legislativa dicen que estas fueron diseñadas así para prevenir que cualquier autoridad abuse del poder, pero sus detractores opinan que este modo no funciona por la polarización de las asambleas. Quienes han aceptado el sistema de un comité de nominaciones creen que de esta manera se protege la independencia judicial, eliminando la necesidad de campañas políticas, y así se defiende a la judicatura de los grupos que quisieran comprar el voto. Sus detractores, en cambio, piensan que no hay que dar voz a los electores en la conformación de los órganos judiciales y obligarlos a rendir cuentas. También creen en la selección por méritos. Dicen que esta no es necesariamente transparente y que se equivocan quienes creen que este método no es susceptible de intromisiones políticas. Lo cierto es que, como ya se dijo aquí, no hay un método perfecto y todos tienen sus pros y sus contras. Se puede afirmar, como dije, que no hay un sistema igual entre los 50 estados de la Unión Americana. Todos hacen una combinación de diferentes características. En lo personal, encuentro que es posible satisfacer las visiones y perspectivas de quienes creen que los jueces deben ser piezas de la democracia representativa y de quienes, por el contrario, ven en la tarea de juzgar una actividad técnico-jurídica que debe ser ajena
a los procedimientos políticos para asegurar su independencia y neutralidad. Los procedimientos de selección híbridos, en donde por primera vez el juez es designado y no electo, pero que para la reelección debe apelar a la decisión popular, después de que ha mostrado su eficacia y rectitud como juzgador en su primer periodo, parece conciliar lo que antes se creía irreconciliable. Esto es lo que yo pensaba decir hoy y quedo atento para sus preguntas. Nada más. Muchísimas gracias, Jorge, por tu participación. Creo que has puesto bastante en contexto la elección popular de jueces en Estados Unidos, pero también en perspectiva de que no es el único modelo que existe y que más bien hay una amplia heterogeneidad en los estados, con lo que decías al principio, sobre un panorama más general sobre las garantías institucionales de la Corte Suprema en Estados Unidos. Pues bien, en tercer lugar vamos a escuchar a José Antonio Rivera. Te escuchamos a ti el micrófono, igual a ti, un saludo. Les recuerdo que pueden ir haciendo sus preguntas para la parte final de esta mesa. Gracias, José Antonio. Muchas gracias, querida Guadalupe. Antes que nada, permítanme agradecer al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Universidad Coahuila, a mi buen y respetado amigo, profesor César Astudillo, por haberme hecho el honor de invitar a este tan importantísimo evento. Segundo, destacar la importancia de este evento, los términos en que parte de el debilitamiento del Estado constitucional de derecho en América Latina de los últimos años se tiene como una de sus causas el debilitamiento, la erosión de la independencia judicial. Es importante señalar que dado el papel fundamental que desempeña el órgano judicial en un Estado constitucional de derecho, como es el de racionalizar el ejercicio del poder político, el de resguardar el régimen democrático, de pacificar la sociedad y de garantizar el Estado de Derecho a través de la garantía de la seguridad jurídica, exige de una independencia judicial reforzada, misma que debe ser alcanzada tanto en el ámbito orgánico o institucional como individual. Pues la falta de independencia judicial tiene su directa incidencia en la calidad del servicio judicial, más concretamente de las decisiones judiciales que no se encuadran en el derecho sino en factores extrajurídicos, lo que vulnera el derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva y el derecho al debido proceso en su garantía mínima del derecho a ser oído por un juez natural, independiente, competente e imparcial. Por ello, el sistema de elección y designación de jueces y magistrados tiene trascendental importancia para garantizar la independencia judicial. Es por esa razón que se ha buscado y aún se busca hoy en día una modalidad que permita una selección y designación de jueces y magistrados para garantizar esa independencia judicial, evitando la injerencia de los núcleos de poder político y del poder económico en ese proceso de selección y designación. Por ello, los órganos del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos han establecido algunos parámetros básicos que tendrían que ser observados por los estados en los procesos de selección y designación de jueces, como la igualdad de condiciones, no discriminación, la selección en base al mérito y las capacidades, la publicidad y transparencia del proceso, la duración en el nombramiento. Cabe destacar, como lo estamos evidenciando hoy, que en el ámbito doctrinal exista un debate no saldado respecto a la legitimidad democrática directa de los jueces y magistrados. Pues un sector de la doctrina propone la adopción de un sistema de legitimidad democrática directa a través de la elección popular por voto directo, sufragio universal, y otro sector postula la legitimidad democrática indirecta, dada la trascendencia del papel que desempeña el juez y el magistrado en un sistema constitucional democrático. El debate lamentablemente no fue cerrado. De otro lado, cabe señalar, como también se ha descrito en la mañana, no existe un sistema perfecto
único de selección y designación de jueces. Dicho esto, ingreso al ámbito del Estado plurinacional, poniéndoles en contexto de que, según las normas previstas por la Constitución de 2009, que es la última Constitución, la potestad de impartir justicia se funda en la voluntad ciudadana y se la ejerce a través del órgano judicial constituida por 4 jurisdicciones. La jurisdicción ordinaria, integrada por el Tribunal Supremo de Justicia, tribunales departamentales o tribunales de apelación, los juzgados y tribunales de instancia. La jurisdicción agroambiental, ejercida a través del Tribunal Agroambiental y los jueces agroambientales, que es una jurisdicción especializada que conoce y resuelve los conflictos emergentes de la propiedad, la tenencia y explotación de la tierra con vocación agrícola, los conflictos del ámbito del derecho forestal, del ámbito ambiental y del ámbito de los recursos hídricos. La tercera jurisdicción, la jurisdicción indígena originaria campesina, ejercida a través de las autoridades naturales de cada nación y pueblo indígena originario campesino con la aplicación de su derecho consuetudinario, pero que forma parte del órgano judicial estatal. Y finalmente, las jurisdicciones especializadas creadas por ley. El control de constitucionalidad en Bolivia es el modelo europeo que el seniano, pero con las variantes propias de la realidad boliviana. Por lo tanto, se ejerce a través del Tribunal Constitucional Plurinacional, además de los jueces y tribunales de garantías constitucionales. En cuanto a la selección y designación de los jueces, por previsión del artículo 178, parágrafo 2 de la Constitución de 2009, se garantiza la independencia judicial a través del desempeño de jueces de acuerdo a la carrera judicial. Lamentablemente, en más de 14 años de vida que tiene la Constitución, no se ha implementado a cabalidad ese sistema de carrera judicial en todos sus subsistemas, pues mediante la Ley 025 del órgano judicial se ha excluido de esa carrera judicial a los jueces de apelación, a los magistrados de los altos tribunales. Y mediante las leyes 03, del 13 de febrero de 2010 y 040, del 1 de septiembre de 2010, el órgano legislativo ha declarado que todos los cargos del Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales, Tribunal Agroambiental, Tribunal Constitucional, son transitorios, por lo que a la fecha todavía hay varios jueces en condición de transitorios, lo que afecta gravemente a la independencia judicial. En cuanto al subsistema de ingreso del Consejo de la Magistratura, que constitucionalmente es el encargado de realizar las elecciones, las designaciones de jueces de instancia, no ha implementado a plenitud el sistema de carrera, pues ha realizado designaciones en la mayoría de los casos con criterios de afinidad política, no sobre la base, primero, de aprobación de un curso de formación de jueces y la consiguiente evaluación. Con relación al subsistema de permanencia y evaluación de desempeño, hasta la fecha no se ha implementado, pues los jueces que se encuentran en carrera judicial no son objeto de evaluación de desempeño. Con relación a los magistrados de los máximos tribunales de justicia, me refiero al Tribunal Supremo de Justicia, que está integrado por 9 magistrados titulares, 9 magistrados suplentes. El Tribunal Constitucional Plurinacional, también integrado por 9 magistrados titulares, 9 magistrados suplentes. El Tribunal Agroambiental, integrado por 5 magistrados titulares, 5 magistrados suplentes. Y los consejeros del Consejo de la Magistratura, son 3 titulares, 3 suplentes. Por previsión de la Constitución deben ser elegidos mediante voto popular de las y los candidatos seleccionados por la Asamblea Legislativa Plurinacional por 2/3 de votos. ¿Cuáles son los fundamentos para haber adoptado este sistema? En primer lugar, que mediante la elección por voto popular se otorgará la legitimidad democrática directa a las y los magistrados. Segundo, que se garantizará la independencia de las y los magistrados, evitando la injerencia política que según los autores de este proyecto, se daba en el Congreso Nacional, que según la Constitución de 1967 designaba por 2/3 de votos una votación cualificada a estas altas autoridades. Debo señalarles que efectuadas 2 elecciones de las y los magistrados, los años 2011 y 2017, así como de las y los consejeros del Consejo de la Magistratura, aplicando este sistema de voto popular, el resultado fue contrario a la finalidad perseguida, pues no se logró otorgar una verdadera legitimidad democrática a las autoridades electas, ni se garantizó la independencia de esas autoridades, pues no se proscribió la injerencia política, al contrario, se la agudizó.
Con relación a la legitimidad democrática, considero que no se ha logrado a cabalidad la finalidad perseguida y no por lo siguiente. En primer lugar, porque en realidad la modalidad adoptada por el constituyente boliviano es híbrida. Vale decir, una combinación entre el sistema napoleónico en la preselección de los candidatos y candidatas y el sistema anglosajón en la elección de los magistrados. Ello significa que el sistema adoptado no reconoce a las y los ciudadanos el pleno derecho de definir qué profesionales juristas asumirán las funciones de magistrados de esos altos tribunales de justicia, sino que los relega a la función de meros votantes, no electores, ya que concurren a las urnas a votar por candidatos que son seleccionados por una instancia política como es la Asamblea Legislativa Plurinacional. Segundo, porque se han impuesto limitaciones a un verdadero ejercicio democrático con resguardo y respeto del derecho a la libertad de expresión de las y los candidatos y la libertad de información de las y los ciudadanos, así como de los medios masivos de comunicación. Pues dada la naturaleza de las autoridades a ser elegidas por voto popular, no es fácil diseñar un sistema electoral y un procedimiento de elecciones, puesto que se genera un contraste entre la necesidad de evitar que los futuros magistrados puedan comprometer su independencia al recaudar fondos para la campaña, con la necesidad de los candidatos de hacer conocer a los votantes su idoneidad, su probidad, y de los ciudadanos de contar con la mayor información objetiva posible sobre los candidatos para definir su voto. Mediante la Ley 026 del régimen electoral, se prohíbe a las y los candidatos bajo sanción de habilitación: 1. Efectuar directa o indirectamente cualquier forma de campaña o propaganda orientada a solicitar el voto por cualquier medio de comunicación oral o escrita, incluidas las redes sociales. Se les prohíbe emitir opinión en contra de los otros postulantes y finalmente se les prohíbe dirigir o conducir programas radiales, televisivos o mantener espacios informativos o de opinión en medios escritos, impresos o digitales. Como se podrá advertir, se impidió la realización de campañas, olvidando que en un régimen democrático las elecciones deben ser ampliamente informadas. Debido a esa limitación, el porcentaje de votos blancos fue elevado en los dos procesos electorales ya realizados. Así, en las elecciones de 2011 alcanzó el 13.8% y en las elecciones de 2017 el 14.46%. De otro lado, debido a que la selección de las y los candidatos en la Asamblea Legislativa no tuvo su base en una comprobación pública de la idoneidad y probidad de la o el postulante, sino sobre la base de la afinidad ideológica y política, un alto porcentaje de las y los ciudadanos rechazaron el sistema mediante la abstención y el voto nulo. Debo informarles que en las elecciones de 2011, la Asamblea Legislativa convocó públicamente a la presentación de las postulaciones y verificó a través de un concurso de méritos no evaluado, sino de verificación del cumplimiento de los requisitos respecto a la formación profesional, a la antigüedad, porque la Constitución pone como requisito para ser elegido como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, de ser abogado con título en provisión nacional con 30 años de edad y una experiencia en el ejercicio libre de la profesión, la judicatura o la cátedra universitaria de 8 años. Y para magistrado del Tribunal Constitucional, tener la edad de 30 años, ser abogado con título en provisión nacional, especialidad en Derecho Constitucional, Administrativo, Derechos Humanos y una experiencia de 8 años en el ejercicio de la cátedra universitaria, ejercicio profesional o la judicatura. En ese proceso simplemente verificaron el cumplimiento de este requisito y definitivamente, imponiendo los 2/3 de votos con que contaba el partido de gobierno, terminaron seleccionando como candidatos a ex altos funcionarios de confianza política del gobierno del Movimiento al Socialismo, a profesionales que tenían afinidad ideológica y política, que ejercieron la función sin la debida independencia, sin la debida imparcialidad. En las elecciones de 2017, si bien introdujeron el denominado requisito meritocrático y un procedimiento de comprobación a través de un reglamento,
asignaron en escala de puntajes 1 a 100, 40% a méritos, 30% a un examen escrito que estuvo orientado a verificar conocimientos enciclopedistas, no la idoneidad de ejercicio respecto a las capacidades, habilidades y destrezas que debe poseer un magistrado de esa categoría, y a una entrevista realizada por diputados y senadores, un total de 30 puntos. Y manipularon tanto así que para los afines ideológica y políticamente al gobierno, que obtuvieron una nota bajísima en el examen escrito, que además filtraron las preguntas y respuestas, es que les elevaron excesivamente la nota en la entrevista. Pero finalmente, además, en escala 1 a 100, permitieron que ingresaran a la lista los que habían obtenido un puntaje mínimo de 56 sobre 100 puntos, habiendo priorizado a los que menos puntuación obtuvieron y habiendo postergado a los que sí tenían alta puntuación por no tener afinidad. Debido a ello, es que se produjo este rechazo de la ciudadanía a través de la abstención y el voto nulo. Así, según los datos oficiales del órgano electoral plurinacional, para las elecciones de 2011, el padrón electoral estaba constituido por 5.243.375 ciudadanos y ciudadanas. De ellos solo concluyeron a emitir un 80%, produciéndose un ausentismo del 20%. Del total de votos emitidos, solamente 1.758.283 fueron para candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional, 1.768.576 para candidatos del Tribunal Agroambiental y 1.752.000 para candidatos del Tribunal Supremo de Justicia. Ello significa que solamente el 33.68% del total de ciudadanos emitieron su voto manifestando su voluntad de elegir. Por lo tanto, solo ese 36% fueron votos dirigidos a los candidatos. En cambio, el 52.45% fueron de rechazo al sistema a través del voto nulo y el 13.87% fueron votos blancos, además de 20% de ausentismo. El resultado de lo anterior es que los profesionales electos como magistrados no han recibido una votación mayoritaria de los ciudadanos y ciudadanas, pues las votaciones obtenidas en las circunscripciones nacionales no superaron el 10% y en circunscripciones departamentales no superaron el 15%. Así, por ejemplo, el candidato que obtuvo mayor votación en las elecciones de 2011 recibió un total de 276.37 votos, lo que significa que apenas ha obtenido el respaldo del 5.29% de ciudadanos que conforman el padrón electoral frente al 94.71% de ciudadanos que no los respaldan. Para las elecciones de 2017, el padrón electoral estuvo constituido por 6.438.801, de los que solamente sufragaron el 84%, generándose un ausentismo o abstención del 16%. Del total de votos emitidos para los candidatos a magistrados, solamente un promedio de 35.32% fueron válidos. En cambio, un promedio del 64.68% fueron votos nulos y blancos. Los datos demuestran que, al igual que en las elecciones de 2011, los magistrados fueron elegidos con un bajo nivel de votación. Así, por ejemplo, para el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia del Departamento de La Paz, el que más alta votación recibió 32.18% de los votos válidos, solamente el 11.52% con relación a los votos emitidos y el 10.12% con relación al padrón electoral. La magistrada para el Tribunal Constitucional Plurinacional por el Departamento de La Paz, que más alta votación recibió, fue de 27.19% de votos válidos. Respecto al total de votos emitidos, recibió apenas el 9.57% y con relación al padrón electoral solamente recibió el voto del 8.41%. El noveno candidato, por lo tanto, noveno magistrado electo, ingresó con el 0.80% de votos respecto al total de votos emitidos y el 0.57% respecto al padrón electoral. Esos resultados demuestran que los magistrados no han recibido esa legitimación democrática directa importante de parte de la población. En la actualidad, las y los magistrados de los altos tribunales de justicia
vienen ejerciendo sus funciones a partir del 1 de enero con una prórroga de mandato dispuesta mediante una declaración constitucional emitida por el Tribunal Constitucional infringiendo normas de la Constitución. Ello en razón a que el 31 de diciembre de 2023 cumplieron su mandato de 6 años otorgado por los electores y definido por la Constitución. Y al ser un mandato popular no puede ser prorrogado por un organismo, sino por el titular de la soberanía. Pues las elecciones judiciales para elegir magistradas y magistrados para el periodo 2024-2029 debieron realizarse el pasado año 2023. Lamentablemente no se realizaron porque la Asamblea Legislativa Plurinacional no cumplió con su obligación constitucional de seleccionar a las y los candidatos. Está en curso el procedimiento que esperemos llegue a buen puerto. Si llega a buen puerto, en septiembre estaremos votando para elegir a los magistrados y magistradas. El resultado concreto, luego de aplicar el sistema de elección de las y los magistrados por voto popular, es que no se ha logrado otorgar legitimidad democrática genuina a las autoridades judiciales electas, en razón a que las y los candidatos fueron seleccionados sobre la base de la afinidad ideológica y política del partido en función del gobierno, y los magistrados, por lo tanto, carecen de independencia e imparcialidad. Una prueba de ello es la sentencia 0084-2017 en la que el Tribunal Constitucional, infringiendo normas de la Constitución y desconociendo la voluntad ciudadana expresada en un referéndum popular de 2016, habilitó a una tercera reelección continua al presidente y vicepresidente del Estado, arguyendo que el contenido del derecho político a ser elegido, reconocido por el artículo 23 de la Convención Americana, es el derecho a la reelección indefinida. Es decir, que existe un derecho humano a las elecciones. El efecto de la elección de las y los magistrados por voto popular ya en 2 ocasiones concretas ha dado lugar a que se politice la justicia y se judicialice la política. Como se podrá advertir, en el sistema constitucional boliviano, la adopción del sistema de elección por voto popular de las y los magistrados de los máximos tribunales de justicia no fue un acierto, menos una solución a una crisis estructural del sistema judicial del Estado que venimos arrastrando por varias décadas. Es lo que podría compartir con ustedes sobre una realidad concreta de la elección por voto popular de magistrados en el Estado Plurinacional de Bolivia. Muchísimas gracias por su amable atención. Muchísimas gracias, José Antonio. Realmente lo que nos has dicho debería ser muy útil para el contexto, el debate mexicano, que nos has hablado pues sobre los inconvenientes del sistema electivo como un método de elección o designación de las más altas cortes en Bolivia, que hay que decirlo, es única experiencia en el mundo con esta naturaleza. ¿Sí? Bueno, vamos a abrir ahora el espacio a las preguntas. Tenemos cerca de 10 minutos. Les voy a decir solamente que sean muy breves. Hasta ahora no hemos recibido alguna pregunta ni en el aula Zoom ni en las redes sociales del instituto, pero les reiteramos que vamos a recoger sus inquietudes. No sé quién quiera tomar la palabra. El doctor Elías Huerta, presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, quiere hacer una pregunta. Gracias. Buenos días, felicidades a los organizadores. Es muy importante este foro en la academia y en el foro aquí en México. Pues estamos muy preocupados por esta iniciativa. Desde luego que en mi carácter de presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, de entrada hemos venido manifestando desde antes que estuviera la iniciativa y ahora que ya está, nuestra absoluta y abierta oposición a este procedimiento, que no tiene nada que ver con la evolución histórica de nuestro país. Pero yo quisiera preguntarle concretamente, saludando a los ponentes, al doctor Jorge Madrazo, mucho gusto saludarte, Jorge, a la distancia, y particularmente a nuestro amigo de Bolivia, después de haber escuchado su interesante participación. Si usted estuviera en la posición de poder proponer y obtener en su caso que se revirtiera esa reforma constitucional en su país de elegir a los jueces por voto popular, ¿lo haría? Esa sería una pregunta.
Perdón, ¿para quién es la pregunta? Pues lo haría para el maestro de Bolivia, que son los que tienen ahorita este marco constitucional vigente, ¿no? Adelante, José Antonio, te toca. Gracias, querido. A ver, el pasado año un grupo de juristas de los que formé parte hemos iniciado una cruzada nacional en el marco de la democracia participativa que ha adoptado el Estado boliviano y que se ejerce a través de la iniciativa ciudadana, a través del referéndum constitucional popular, a través de la revocatoria de mandato. Hemos preparado una reforma parcial de la Constitución y por lo tanto hemos promovido una iniciativa ciudadana para ser aprobada mediante el referéndum constitucional, porque la Constitución puede ser aprobada parcialmente por acto legislativo, aprobando una ley por 2/3 de votos y ratificado mediante un referéndum constitucional aprobatorio, o por iniciativa ciudadana cuando los ciudadanos obtienen la adhesión a su iniciativa del 30% del último padrón electoral. Lamentablemente no llegamos a puerto, debíamos reunir 1.500.000 firmas, logramos reunir solamente 833.000. En esta propuesta nosotros planteamos modificar radicalmente el sistema de selección y designación de jueces y magistrados. Respecto a los jueces de instancia y de apelación, hemos reiterado la necesidad de implementar a cabalidad el sistema de carrera judicial, que tenga el subsistema de ingreso, previa formación de jueces en una escuela de jueces, un examen de competencia u oposición, el ingreso, el subsistema de actualización, capacitación permanente y el subsistema de evaluación de desempeño, lo que garantiza la estabilidad laboral y por lo tanto garantiza la independencia. Para los magistrados de los máximos tribunales como el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental, hemos planteado modificar el sistema creando una comisión nacional de postulaciones integrada por profesionales de conocida y destacada trayectoria profesional y personal y designados por diferentes entidades estatales previo examen de competencia. A la Asamblea Legislativa, 2 integrantes, uno por bloque de mayoría, otro por bloque de minoría, pero no entre asambleas, sino profesionales, reitero, previo examen de competencia. Las universidades públicas a 2, también previo examen de competencia, los colegios de abogados y la jurisdicción indígena originaria campesina. Que esa Comisión Nacional de Postulaciones, que funcionaría de manera permanente, sujeto a una ley orgánica y con responsabilidad administrativa ejecutiva penal, sobre la base de reglas preestablecidas, seleccione a las y los candidatos a magistrados a través de la comprobación pública, transparente de las idoneidades. La idoneidad profesional, la idoneidad de ejercicio, la idoneidad ética, la idoneidad psicológica, la idoneidad gerencial y la idoneidad social y política. Y que elabore para cada cargo de magistrado una terna, 3 nombres con los que mayor puntaje hayan obtenido en el proceso de comprobación, cuidando la equidad de género, varón, mujer, mujer, varón. Y que esas ternas remita a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que ésta otorgue la legitimación democrática indirecta, haciendo la designación de esas ternas, de manera que no tenga discrecionalidad la Asamblea Legislativa, sino esté sujeta a las ternas, además con un plazo perentorio de 30 días, de manera que si en esos 30 días no designa, entonces el que encabeza la terna queda designado como magistrado titular y el siguiente como magistrado suplente. Y que esa designación pueda ser sometida a ratificación popular a través de un referéndum ratificador. Este fue el planteamiento que propusimos, reitero, se adhirieron un total de 833.000 ciudadanos para que se aprobara la reforma constitucional a través de un referéndum constitucional aprobatorio, pero la Constitución nos exigía reunir 1.500.000, de manera que quedó postergada la propuesta que nosotros habíamos elevado.
En resumen, desde mi perspectiva, hay que modificar considerablemente el sistema de selección y designación de los magistrados y jueces para garantizar la independencia e imparcialidad. Muchísimas gracias, José Antonio, por esta respuesta tan completa. Ahora voy a hacer referencia a otras dos preguntas, una para Jorge Cuellar y otra para José Antonio Estrada. Para Jorge nos pregunta, ¿cuánto cuesta las elecciones de los jueces ahí donde está estipulado y quién la paga, es decir, quién la financia? Y para ti, José Antonio Estrada, nos preguntan, dice, ¿cómo despolitizarían la elección de jueces en México y cómo se reglamentaría? Doy la palabra a Jorge y luego terminamos para cerrar esta. Y una última, de una vez si quiere hacerla para poder cerrarla, sí. Gracias. ¿Sí se escucha? Muy ¿Lo escucha? brevemente, sí, Gracias. para al maestro Madrazo. La pregunta concreta bajo la perspectiva de la exposición que nos hizo tiene que ver con ¿qué tanto tenemos como presupuesto en cualquier método de selección de jueces, magistrados o Chief Justice? ¿Qué tanto tenemos como presupuesto el que el funcionario al momento de tomar su cargo va a tener una libertad para resolver en conciencia? Claro. Ahora sí, Jorge, si gustas responder a ambas preguntas. Bueno, pues por lo que se refiere a quién paga la elección, pues son los estados los que pagan la elección, es la Secretaría de Estado de cada entidad federativa la que lo hace. Pero desde luego los candidatos tienen que recaudar fondos. Y aquí lo muy interesante es cómo muchos estados han puesto un tope a la recaudación de fondos por parte de los candidatos a jueces, para que no se vuelva precisamente un tema de compra de votos, sino se ha vuelto algo mucho más simbólico. Por ejemplo, en el estado de Washington, en donde me tocó vivir como unos 20 años, conocí a varios candidatos a la Corte Suprema del Estado y creo que las aportaciones no podían superar los $25 o $50, para que eso no se convirtiera en un tema realmente de compra de votos o de manejo a través de las finanzas de lo que pudiera ser una elección. Me parece una cuestión bastante razonable y se ha resuelto bastante bien en la mayoría de los estados. Pero el costo general de la elección entran en las elecciones generales. Cuando hay elecciones de gobernador, de legislatura, de alcaldes, en ese momento también en las boletas, en el ticket, como le dicen aquí, aparecen los candidatos a jueces. Por lo que se refiere a la otra pregunta, ¿quién garantiza que efectivamente el elegido va a ser un juez absolutamente independiente, imparcial y suprapartes? Pues yo creo que depende mucho de cada uno, ¿verdad? Yo creo que hay casos en los que se le ha elegido con la perspectiva de que va a ser un juez muy neutral y a la mera hora es un poco susceptible a las presiones que vienen de otro lado. Algunas son miserias humanas, ¿no?, que va a ser muy difícil resolver. Ahora, ¿qué haría yo ante el debate actual en México, ¿no? ¿Cómo conciliar esta visión de que también la voz del pueblo se debe hacer sentir, oír en la más alta judicatura, y los que, como yo, que pensamos que la función jurisdiccional no es una función de representación popular, pero pragmáticamente, ¿cómo conciliar estas dos visiones tan diferentes? Bueno, yo creo que este modelo que nos ofrecen algunos estados de la Unión Americana pudiera ser factible. Es decir, este modelo en el cual el Ejecutivo, asesorado por una comisión plural, resuelve una candidatura y la envía al órgano legislativo. El órgano legislativo la aprueba y por primera vez es electo ese juez. Y pasado un periodo, que puede ser, no sé, 8 años, por ejemplo, ese mismo juez tiene que someter su cargo a una elección popular después de que ha demostrado estas garantías de imparcialidad, de objetividad, de ubicarse suprapartes, que es lo más importante que tiene que haber en un juzgador. De manera que ya habría
digamos, un experimento en la esfera jurisdiccional sobre estas garantías que debe tener el juez y entonces sí, someterlo a la elección general. Creo que por ahí pudiera haber alguna respuesta, si no queda más remedio que conciliarlo. Pero indudablemente yo ratifico mi convicción de que la función jurisdiccional no es una función de representación política. Aún así, imagínense ahorita la Corte Suprema de los Estados Unidos, es un sistema completamente distinto y estamos viviendo desde hace más de 20 años una Corte totalmente partidizada, ¿no? Una Corte totalmente politizada. De manera que ni ese sistema, que tiene 235 años, ha logrado mantener esta imparcialidad que quisiéramos, ¿no? Ya sabemos cómo va a estar votando una corte conservadora nombrada por presidentes republicanos, y ya sabemos qué va a pasar cuando suceda lo contrario, como pasó en la época de Roosevelt, ¿no? A Trump le tocó designar a 3 justicias, pero a Roosevelt, que fue muchos años presidente, le tocó ver desfilar a 7 justicias de la Corte. Y desde luego, ¿qué hizo con eso Roosevelt? Pues ni más ni menos que el New Deal, que sacó a los Estados Unidos de la peor crisis económica que ha pasado. Bueno, hasta ahí quedó mi comentario. Muchísimas gracias, Jorge. Y ahora sí, para finalizar, agradeceremos un breve comentario a José Antonio. Te escuchamos. Sí, muchas gracias. La pregunta era sobre cómo se pueden tener algunas ideas para despolitizar los procesos de designación en México. Pues voy a comentarlo de México, pero puede ser también, se puede decir de otras experiencias constitucionales también. Y creo que un elemento es el punto de apertura, el punto donde se ingresan elementos al sistema de designación. Creo que viéndolo desde ese punto de vista, ahí tendríamos que tener un punto de apertura amplio, porque fíjense ustedes cómo en México el punto de apertura está circunscrito a la terna que realice un titular del Poder Ejecutivo, un solo órgano. Habrá que ver cómo lo hace, qué pactos tiene, qué consensos desde el grupo político, hay que ser amigo del presidente. En fin, hay algunos elementos que ayudan a explicar cómo vienen las ternas, pero ese punto de apertura podría despolitizarse si lo hacemos amplio, si damos transparencia, si por ejemplo se lanza alguna convocatoria pública, por ejemplo, ahí sí, o algunas ideas que hemos escuchado de algunos colegas, por ejemplo, la elaboración de listas previas que pudieran tener algunas personalidades ya con un proceso depurado, de donde se pudiera echar mano para de ahí diseñar las ternas. Estas listas previas ya se hacen en Alemania, por ejemplo, para la designación del Tribunal Constitucional Federal, que las elabora el Ministerio de Justicia, pero es verdad que no han tenido la contundencia que se espera, porque quedan a discreción de las 2 cámaras parlamentarias que son las encargadas de hacer las designaciones, ¿no? Entonces, a lo mejor darle que es una definitividad, una vinculatoriedad de esas listas pudiera ser un aspecto. Otro es pues lo que nos contaron en la mesa primera, en el caso de Argentina, que es un modelo parecido al mexicano, donde el presidente presidenta hace una nómina y designa el Senado. Es un modelo parecido al mexicano, y ella nos contó cómo había un decreto presidencial que se lo impuso el propio titular del Poder Ejecutivo, donde había unos elementos pues de transparencia, de apertura, de meritocracia, de equilibrio de género, de integración también de las diversas extracciones territoriales de las personas que llegan a la titularidad, que eso también cobraría relieve en nuestro país para darle un toque también pues federalista o de extracción más equilibrada de las instituciones nacionales ante el centralismo que hemos estado viendo ya desde hace mucho tiempo. Creo que también otro de los elementos, ya no me concentraré solo en lo de la apertura, sino en el transcurso, sino cómo se van gobernando los procesos de designación, pues sí, claramente tendríamos que tener algunas ideas de evaluación de idoneidad, de meritocracia, de cuestiones técnicas, y quizá después de superar esos procesos con participación de la ciudadanía, obviamente, con participación, digamos, formal de las instituciones que participan en el sistema, después de esa parte técnica, pues entonces sí podríamos dar un espacio
a la sensibilidad política que suelen también justificar los modelos de designación de magistraturas constitucionales, y que ahí entre entonces sí las figuras parlamentarias, ¿no? En el estudio que hicimos César y yo, vimos que prácticamente todas las experiencias de algún modo tienen en el proceso de designación inmiscuido al poder legislativo. Prácticamente no encontramos una donde no esté la presencia del poder legislativo, y creo que la justificación de eso pues está conectada con la legitimidad democrática indirecta, que no nos debe espantar, ¿verdad? En Alemania pues toda esta idea de las cadenas de legitimidad que tienen los órganos, que guardan una relación con el todo, y que por ahí se conecta la democracia de manera legítima y coherente, pues pudiera también aplicarse a nosotros. Con esto estoy diciendo que nuestro proceso, como está diseñado, tiene elementos democráticos, de democracia obviamente indirecta, lo cual no debiera a nosotros tener alguna duda, ¿no?, de alguna conexión con el legislativo. Lo que sí hemos visto también en ese proceso es que donde se cuida mucho es de no concentrar las decisiones, de no concentrar el poder, incluso de no dar tanta participación a los poderes ejecutivos, porque incluso pues desde la recomendación de Kelsen es cuidado, porque esos son los órganos a los que podemos tenerles un poco más de, no dijo así, ¿verdad?, de miedo, pero hay que tener cuidado porque son los órganos que pueden hacerse de la concentración del poder de una manera más contundente. Por eso hablaba de ese cuidado. Así que bueno, son varios elementos, estas son algunas ideas, habría que ver cómo se van compaginando en el modelo nacional. Muchísimas gracias, José Antonio. Pues bien, es así como concluimos esta mesa, ha sido muy estimulante. Muchísimas gracias a todos por su participación, y ahora vamos a continuar directamente con la tercera y última mesa de este seminario. Por lo mismo, les pido a las personas que fungirán como ponentes y moderación que nos acompañen aquí al frente para tomar su lugar. Muchísimas gracias.